¿Cómo están mis queridos amigos y amigos? Nuevamente estamos viendo el segundo tema de esta saga, los objetivos del diablo. Hoy día vamos a analizar que el otro objetivo que tiene Satanás es la ley de Dios y los tiempos. Esta es una profecía, hermano, que se cumplió al pie de la letra. Aquí en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, que ustedes pueden después buscar con sus Biblias, mis queridos hermanos, aparece una profecía que se cumplió, pero perfectamente. Daniel 7, versículo 25 dice: hablará palabras contra el Altísimo. Había un instrumento, hermano, que hablar palabras contra el Altísimo. La apostasía que entró dentro del cristianismo, donde lamentablemente el Papa se llama Santo Padre. Hay muchos nombres que son de Cristo, que se le atribuyen que es infalible, que es capaz de comulgar a los ángeles del cielo. Dice: a los santos el Altísimo quebrantará los periodos que los cristianos fueron perseguidos. Y aquí es interesante, pensará en cambiar los tiempos. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Aquí aparece la ley. Pensará cambiar los tiempos y la ley. Serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Muy bien, aquí hermano la profecía era clara. Dice claramente que este instrumento cierto del diablo iba a atacar la ley de Dios y los tiempos. Porque los tiempos cambiaron. Bíblicamente, hermano, los días eran de puesta de sol hasta puesta de sol. Después Roma, cierto, los pone de 12 a 12, ¿ya? Después tenemos nosotros también el cambio de la semana. Dios, hermano, el día séptimo día en la Biblia es el sábado, así que nuestro sábado, que era el sábado. Pero otros días Dios le había puesto, mi Dios hermano, número, el día primero, el día segundo, hasta llegar al séptimo, que le puso Sabbat, que es cesar o descanso. Pero ahí se altera la semana. Se saca el día domingo, perdón, se pone el sábado y se pone el día domingo. Así se altera, ¿cierto?, la semana. Se cumple la profecía. Iba a pensar en cambiar los tiempos. Se cambiaron los meses, se le cambiaron los nombres y se le ponen, ¿cierto?, los nombres romanos. Y también se cambia la ley de Dios, porque Constantino, como estudiamos, sacó el sábado y puso el día domingo como el día venerable del día del sol. Además, vemos que por el catolicismo, no es por ser cierto majadero, pero como estamos estudiando profecía, debemos entender, citar algunas verdades y un poquito de historia, que se cambian los mandamientos de Dios. El primer mandamiento dice: no tendrás ajenos delante de mí. Fue cambiado por el que decía: debes amar al Señor sobre todas las cosas. Pero el mandamiento primero no dice así. Lo que dice el primer mandamiento: no debes tener dioses ajenos delante de mí. Eso es lo que sale en las Biblias católicas, en toda la Biblia, ¿ya? Después se saca el mandamiento en el catecismo, pero de la Biblia no se saca el catecismo y se pone el mandamiento: respetarán las fiestas del Señor. Entonces vemos así, hermano, que así llega a este propósito de cambiar, ¿cierto? La ley de Dios se cambia, ¿cierto? Ahora, si nosotros vemos algunos aspectos bien interesantes, que la ley de Dios no puede ser cambiada. Como he estudiado, la ley de Dios nos salva, pero ahí está la voluntad de Dios. En la ley de Dios está lo que Dios considera lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, si vamos nosotros al libro de Isaías, vamos a ver que los mandamientos no han sido cambiados, porque en el nuevo cielo se va a seguir guardando el sábado, mis queridos hermanos. Aquí en Isaías capítulo 66 y el versículo 23 y 24, hay bien claro, mis queridos hermanos, que se está hablando de lo que hoy día nosotros conocemos con sábado, aunque la palabra sábado significa Saturno. Bíblicamente el nombre correcto es Sabbat, que significa reposo, cesar. Versículo 23 dice: de mes en mes, día de reposo en día de reposo. Interesante. Cuando la Biblia habla de día de reposo, se está hablando del día que nosotros conocemos como el sábado. Al domingo en la Biblia se le llama el primer día de la semana. Dice: de mes en mes, de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. ¿Cuándo va a ser esto? Versículo 22 dice claramente: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. La Escritura habla que en el nuevo cielo, nueva tierra, se va a guardar, vamos a ir a adorar el día de reposo. Está en la Biblia y es palabra de Dios. Ahora, cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, el Señor Jesucristo no vino a destruir nada, ¿ya? Vamos a ver qué dijo el Señor Jesucristo acá en San Mateo capítulo 5, versículo 17. Muchos dicen que con la muerte del Señor Jesucristo se clavó la ley. No, por hermano, la Biblia, ¿qué fue clavado en la cruz? ¿Fueron clavadas la ley o fueron clavados nuestros pecados? En la cruz fueron clavados nuestros pecados.
Aquí en San Mateo capítulo 5, versículo 17 dice, no penséis que he venido, dice, para abrogar, es decir, destruir, abolir, siete la ley y los profetas. Yo no he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesucristo no venía a destruir, no venía para dejar obsoleto. Él decía que él venía a cumplir, porque toda la parte ceremonial de la ley se cumple en el Señor Jesucristo. Ya no podemos celebrar la fiesta, porque las fiestas representaban a Jesús, las lunas nuevas. Los días de reposo que habla la palabra de Dios, que son, no aparece la palabra sábado. Cuando habla de día de reposo, aparece la palabra plural de sábado, que es sabatón, que eran los días que caían las fiestas ceremoniales. Sino cuando se habla del descanso semanal, aparece como sabbat, no como días de reposo. Esas eran las fiestas ceremoniales. Entonces, el sacerdocio también dejó de ser, que también en la Biblia le llama, mis queridos hermanos, la ley, también en el Carta a los Hebreos, la circuncisión también en la Biblia se le llama ley. Pero los 10 preceptos que fueron escritos por el dedo de Dios, que fue lo que fue escrito por el dedo de Dios en las tablas de piedra, en el segundo pacto el Señor los vuelve a agregar. ¿Y dónde está eso en la Biblia? Bueno, algunos dicen que en el Antiguo Testamento estaba la ley de Dios y que en el Nuevo Testamento está la ley de Jesucristo, que son dos mandamientos diferentes. Vamos a ver que no, hermano. Sino que como yo hice un estudio acá con ustedes también, que cada mandamiento son los mismos del Antiguo. Es la misma ley. Vamos a ver, hermano, acá en Hebreos capítulo 8, algunos hablan del nuevo pacto, y que en el nuevo pacto ya no hay ley, hay gracia. Sí, la gracia no que haya existido, hermano, acá en el Nuevo Testamento, no, la gracia siempre existió. Recuerde usted que el plan de salvación estaba antes de la fundación del mundo. Es decir, que la gracia estaba antes que Dios creara el mundo, ya estaba la gracia, porque Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Lo único que siempre ha salvado al hombre en el Antiguo y Nuevo Testamento es la gracia. Cuando dice la Escritura que Cristo, cierto, Él reveló la gracia, es que no la reveló cuando vino, sino que la había revelado antes de la fundación del mundo, estaba ya el plan de la salvación. Vamos a ver acá nosotros, hermano, Hebreos 8, versículo 8, dice acá. Recuerden ustedes, estamos estudiando que el otro objetivo del diablo es la ley de Dios, como sería en Daniel. Quiere tratar de cambiar los tiempos y la ley. Vamos a ver el segundo pacto, ¿qué les parece? 8.8 dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí viene el día, dice el Señor, que estableceré, dice, con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Recuerden que en el Nuevo Testamento el Israel es el cristianismo, no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desatendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Y esta es la parte importante, hermano. Aquí usted lee algo en su Biblia, ¿ya? Dice, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, hermano. Interesante, ¿eh? Aquí dice claramente la Biblia en cuántos lugares está escrita la ley hoy día. En el Antiguo Testamento estaba escrita en 2 tablas de piedra por ambos lados. Ahora la Biblia dice que también ahora se encuentra escrita en nuestra mente. Una tabla tiene que estar escrita en nuestra mente y la otra parte de la ley tiene que estar escrita en nuestro corazón. ¿Se da cuenta usted claramente que aquí la Biblia es bien clara? La Biblia nos dice que en el nuevo pacto ya no existe la ley como muchos predican. No, hermano, la ley es lo que nos conduce a la santidad. La justificación viene por fe. Nos lavamos los pecados por la sangre de Cristo. Nos salvamos por gracia. Pero si nosotros, hermano, no atendimos la ley de Dios, porque la Biblia es bien clara. La Biblia dice que todo el idólatra no entrará al reino de Dios. Ningún mentiroso, ningún idólatra. La Biblia dice claramente, la Biblia habla de que hay preceptos que si uno no los lleva a cabo, uno se va a perder. El reino de Dios, hermano, tiene reglas. Hay una constitución del reino de Dios. Por algo la Biblia también dice, ¿cierto? Como estudiamos la semana, estos son los que no van a heredar el reino de Dios. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11. Sale el requisito, mis queridos hermanos. Por eso hoy día la ley está escrita en la mente y en el corazón. 4 objetivos que el diablo tenía. El trono de Dios, la adoración de Dios, el santuario y la ley de Dios. Mis queridos hermanos, ojalá si les hayan gustado estos temas, lo pueden analizar. También si tienen alguna duda cualquiera, me pueden hacer ahí por el canal. Me pueden mandar algo que no entendieron, lo podemos estudiarlo de manera más profunda. Si tienen algún tema que le pueda interesar o algunos versículos que les gustaría mostrarme, ¿eh? Lo pueden enviar porque así podemos estudiarlos juntos, ¿qué les parece? Que Dios los bendiga, suscríbanse al canal,
Y que el Señor nos acompañe en estos tiempos finales, mis queridos hermanos, y que lo más importante, que cuando Jesucristo venga, nos vayamos con Él, porque falta muy poco para la venida del Señor. Tenemos que prepararnos, mis queridos hermanos, no tenemos que quedarnos dormidos y guardar una porción extra de aceite. Que Dios los bendiga, es mi deseo de oración. Y ahora vamos a hacer una oración, ¿qué les parece? Oramos todos los días por ustedes. Todos los días estamos orando por los hermanos que escuchan el canal, las redes sociales. Vamos a cerrar los ojitos. Padre bendito que estás en lo alto de los cielos, Señor, te damos las gracias. Danos tu Espíritu Santo para poder escudriñar tu palabra, Señor, para ver el contexto de las cosas y no enseñar cosas que otro texto nos contradiga o quede un charquicán de doctrina, Señor, sino que toda tu palabra tiene que haber una coherencia. Tu palabra dice que los profetas no tienen que estar sometidos al espíritu de los profetas. Cada escritor bíblico fue inspirado por el mismo Espíritu, el Espíritu Santo. Así que la Escritura no hay contradicción. A veces, como dice San Pedro, hemos entendido mal algunas partes de la Biblia. Te pedimos que nos ayude, Señor, nosotros seamos humildes de poder ver las cosas como tú las ves, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que Dios lo bendiga, mi Dios, hermano.